2023, un año donde era casi imposible caminar por las calles sin oler mandarina y caramelo. El Mandarin Sky original fue un fenómeno, una locura que incluso inundó gimnasios, oficinas y fiestas. Para algunos fue la fragancia perfecta, para otros el perfume que quemaron, un perfume con exceso de dulce y falta de equilibrio. Pero ahora Armaf lanza su versión vintage y las reglas acaban de cambiar. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos amigos. Quiero decirte que esta reseña es para ti. Aunque bueno, no tú, quítate, que sé que te ponías el Mandarin Sky incluso a 40 grados y que te bañabas con él. Este sé que te va a encantar, no necesito convencerte. Me refiero a ti, sí, ese caballero que dejó de lado la fragancia por algunas de las razones que te voy a mencionar. O porque la sentía muy infantil para lo que andaba buscando, o que rozaba con lo femenino por el dulzor extremo, o simple y llanamente, que quizás es la más común, te saturaron de una fragancia por doquier y que incluso varias personas te llegaron a empalagar con ella. Pues bueno, si después de que te enteraste que salió la edición vintage, te preguntaste, ok, entonces ahora sí habrán dado en el clavo, pues déjame decirte que te recomiendo que te quedes en este video, porque vamos a ver por qué quizás esta es la evolución que estabas esperando. Y seamos realistas, la primera versión, que ya sabemos que fue inspirado en el Jean Paul Gaultier Scandal, pues era una fragancia exquisita. De hecho, yo considero que tiene un muy buen aroma, aunque no lo utilicé por las razones que vamos a ver aquí de manera cotidiana. Sí lo utilicé por un pequeño breve de tiempo, un pequeño periodo de tiempo para reseñarlo, porque sí, las reseñas yo me las tomo muy en serio. Y siempre que voy a hacer una reseña, pues utilizo el perfume varios días antes. Pero bueno, lo que te quiero dejar dicho es que esa versión era como una bomba de caramelo que podía incluso ser agobiante en algunos aspectos. Se volvió monótona y muchos hombres decidieron no utilizarla porque sentía que le faltaba ese toque de fragancia clásica masculina, o básicamente ese peso que te hacía sentir que tenías un perfume masculino y no que tuvieras un postre súper dulce con caramelo y mandarina. Vamos a ver ya, para entrar de una vez en materia, cuál es el desglose olfativo de este perfume. Vamos a atomizarlo porque quiero que vea la atomización. Vamos a verlo ahí en pantalla. Muy buena, muy exquisita. Entonces básicamente tiene una estructura que a la salida viene saliendo sí también con ese toque de mandarina, pero complementada con otras notas cítricas. Yo pudiera mencionar quizás la naranja amarga. En la base, en el corazón va manteniendo una mezcla bastante exquisita entre notas florales y especiada cálida, notas así un poco calidón y especiada, y se seca con un balance de madera suave, madera seca y ámbar. Una fragancia sumamente envolvente, exquisita y que sí tiene ese corazón del ADN inicial, pero obviamente complementado con estas notas, con estos acordes, que más adelante en este video vamos a ver cómo se comportan para hacer diferente este aroma con la primera versión. Aquí es donde entra el apellido vintage de esta presentación. La publicidad nos vende una vuelta a lo clásico, pero la pregunta sería, ¿lo logra? Yo te lo voy a responder, pero primero vamos a ir a este punto, que es lo que a ti y a mí nos pasa con esta fragancia. La primera versión era súper intensa, un caramelo súper potente, estridente e incluso también pues agobiante en algunos aspectos que ya conocemos, ¿verdad? Pero que realmente en esta ocasión, así como te dije ahorita, te voy a decir cómo influyen esas notas en su pirámide olfativa para diferenciarla de la primera versión. Aquí es rebajada esta bomba caramelosa, pues con una base de la madera suave, se siente madera seca o incluso algo polvosa o espolvoreada, por decirlo así, que rebaja este dulzor intenso. También
quiero resaltar que la mandarina que se siente, ese toque cítrico, ¿verdad? Característico de este perfume, de la primera versión, ¿verdad? Pues no va tan afín a los dulces. Es decir, no se siente como una mandarina súper dulce. Más bien es como si tuvieras en la mano una naranja recién pelada. Se siente natural y no se siente tan afín al caramelo. Y aquí voy con la publicidad. En ella se nos vende básicamente como si estuviéramos bebiéndonos una gaseosa por allá de los años 80. Y a la pregunta de si realmente logra este aspecto, porque bueno, todos sabemos que la publicidad en cualquier producto pues es para convencer, ¿verdad? Para convencer con la idea. Y yo te digo que realmente aquí pues si lo logra, se siente ese toque efervescente como si tuviéramos destapando una botella de cristal de Fanta en ese tiempo, ¿verdad? Que se hizo bastante popular ese toque a naranja, esa sensación efervescente. No es que se sienta súper notable. Quizás personas que no lo van a determinar con claridad, ese toque que huele como a gaseosa de naranja. Pero realmente sí se siente en este aspecto así, lo que yo puedo interpretar que la publicidad pues va acorde a la sensación que al final termina dando el perfume. Pero ojo, no te confunda a la pregunta, ¿se siente entonces como un perfume clásico? Porque de ahí la palabra vintage, ¿verdad? Pues no se siente como un perfume clásico, se siente como una fragancia clásica. Ese toque efervescente que para muchas personas le traerá añoranzas y que será un aroma indistinguible, pues realmente sí lo logra aquí bien, pero no es directamente que vas a asociar este perfume con el típico perfume clásico o esa sensación clásica que todos conocemos, ¿verdad? Es decir, una persona huele este perfume y ni por la mente le va a pasar de que huele a un perfume clásico, pero sí lo puede asociar con el aroma de la gaseosa que te estoy mencionando. Y amigos, me gustaría pedirte por favor que si te está gustando el contenido hasta aquí, pues me regales tu like, que me ayuda bastante, y ve dejándome en los comentarios a ver si tú eres de aquellos que prefirió no utilizar la primera versión, o más bien si te gustó muchísimo, o qué piensas de este, si en dado caso no utilizaste la primera versión. ¿Te va llamando ya la atención? En el rendimiento la fragancia lo hace bien. En este aspecto yo creo que Armaf no es de lo que suele desencantar mucho. Como esta es una fragancia del lote de 2025 de diciembre, pues básicamente ella está un poco madurita, entrando ya a maduración. Creo que hasta ahora la fragancia me va bien, aproximadamente desde unas 7 a 8 horas. Creo que puede durar un poquito más a medida que pasan los meses. Es una fragancia que se siente sumamente agradable, me gusta. Vuelvo y repito, la primera versión no la utilicé por cosas que ya te he ido mencionando en este video. Y esta definitivamente pues me ha agradado muchísimo. Es una fragancia que se siente sumamente atrayente y agradable. Vuelvo y te menciono la publicidad, que básicamente también la vende como una fragancia un poco atemporal. Y en este caso, si me lo preguntan, creo que la palabra vintage no es solo por marketing. Se nota la evolución que tiene hacia una fragancia un poquito más madura, tomando en consideración la primera versión, porque quizás este perfume comparado con otras fragancias sigue siendo infantil, pero obviamente esta reseña es en comparación con la primera de 2023. Entonces creo que aquí esta palabra no es solo para publicidad, sino que se nota la evolución hacia esta esencia partiendo de la primera versión. Pues lo que te quiero dejar dicho es que esa esencia vintage no es para hacer la fragancia vieja, sino un poco más madura que la primera versión. Es un perfume ideal para aquellas personas que quieren dejar una muy buena impresión en la persona que le van a oler el perfume que esté a su alrededor, sin sentir ninguna molestia de que están teniendo una fragancia que puede empalagar al entorno, o que puede que incluso en una situación donde esté un poquito calurosa llegar incluso a recibir el resultado opuesto a lo que se quiere dar. Es decir, que en lugar de agradar vas a molestar, debido a lo que te he estado mostrando hasta aquí, que ha ido rebajándose y que ese toque vintage es más
para hacer la fragancia un poquito más madura que la versión anterior, no para hacer referencia a un aroma clásico o de abuelo, obviamente, y esto hace que la fragancia sea ideal para aquel público que en su momento no utilizó la primera versión por sentirse muy infantil o incluso hasta femenina, ¿verdad? Y en este caso, enfocado en las personas que quieren dejar una muy buena impresión sin sentir inseguridad y sin llegar a molestar a las personas que están al alrededor. Es decir, que aquí pues lo logra. Básicamente cumple con lo que promete, así por eso te estaba mencionando la publicidad, pero con una versión mucho más equilibrada que la de 2023. Entonces, ¿por qué mencioné lo del inicio? Indicándote que si tú eres de aquella persona que por miedo a ese toque muy caramelo no utilizaste la primera versión y que esta pudiera incluso darte esa zona de confort para poder disfrutarlo bien, pues sencillamente es porque en esta versión redujeron y mitigaron los excesos que la otra tenía. Es decir, que aquel terreno masculino que la primera versión se dio por lo gourmand extremo, esta lo recupera, haciendo una fragancia que sea más ideal para aquellos que en su momento consideraron que no querían un postre andante súper cremoso con caramelo y mandarina, más bien algo que pese a que mantuviera ese corazón, ¿verdad? Cremoso y gourmand también, pues no tan intenso. No es solo mejor que la primera para esas personas, es lo que quizás la primera versión debió ser desde el inicio. Tampoco quiero tirarle hate a las personas que utilizaron el Mandarin Sky de 2023. No es eso, señores. Tú puedes utilizar el perfume como tú quieras si te gusta. Eso ya lo he comentado anteriormente. Yo abogo a eso, a disfrutar la fragancia. Pero, a veces es mejor cuando también sabes que las personas que están a tu alrededor también están disfrutando del perfume. Y todos sabemos que quizás la popularidad tan grande o parte de la popularidad tan grande que tuvo el Mandarin Sky fue quizás porque era tan abundante que se ponía a todas horas todo el mundo y podía llegar a molestar a algunos. Entonces lo que quiero hacer es un poquito de conciencia, no tirarte hate a ti que quizás utilizaste mucho la primera versión, sino es que a veces el respeto al espacio ajeno pues también es un disfrute propio. Me gustaría saber si tú fuiste de los sobrevivientes del 2023 que llegó hasta este punto sin utilizar el Mandarin Sky. Me gustaría saber si tú eres de esas personas, ¿le darías una oportunidad a esta? ¿O crees que quedaste tan frustrado o impactado como para todavía tener ese miedo interno para utilizar el perfume? ¿Te llamó la atención el ver que esta fragancia pudiera ser ideal para aquellos que en su momento no le dieron la oportunidad a la primera versión? Me gustaría que me dejaras todos tus pensamientos e ideas sobre este tipo de temas en los comentarios, que te voy a estar leyendo y sabes que te respondo todos los comentarios. Y antes de que te vayas, me gustaría que le dieras un ojo a esta fragancia. Dale un ojo, dale un chequeado. Y ahí te dejo el Armaf Odyssey Mandarin Sky Vintage. Ahí te lo dejo.